Creemos en la libertad. ¿No pueden decir que este señor pone en peligro la patria? Basta de votar a gente que ha fracasado de manera rotunda. El objetivo de siempre, suprimir al peronismo. Esa derecha rancia, continental, bolsonarista. Si los zurdos supieran de economía, no serían zurdos. Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? Y me da pena que venga un jubilado a sacar esas monedas para pagarte el churrasco. No hay plata. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error. El Papa es el representante del maligno en la tierra. Quiero manifestar mi total y absoluto repudio por los actos terroristas de Hamás en el territorio de Israel. ¡Basta de la mentira progresista! Las mujeres no somos víctimas. La violencia no tiene género. ¡Viva la libertad, carajo! Che, Luis Juez, hay formas, estilos, modalidades de hacer oposición o de hacer crítica. Pero querer descalificarlo al doctor Quintero, al ministro de Seguridad, que es un hombre que me merece el máximo de los respetos, si usted lo quiere cuestionar desde el punto de vista de su desempeño, puede decir lo que crea conveniente. Pero llamarlo, no es una humorada, llamarlo oficial Gordillo como el personaje humorístico, eso sí implica que usted ha ido acumulando a lo largo de los años y se ha olvidado todo el esfuerzo que Quintero hizo en la formación de la corriente que hoy se llama Frente Cívico y la que constituía en su origen con otro nombre. No se ha olvidado usted del aporte que le había hecho Quintero. Por eso se merece por lo menos un reconocimiento, como lo hago acá, destacando las virtudes que tiene, pero la cuestión de la seguridad la puede discutir desde otro punto de vista. Ahora, a la edad que tiene, sigue haciendo un humor que está pasado completamente de actualidad. Al menos ese es mi criterio. Hoy tenemos dentro de los invitados y panelistas, un hombre que reúne dos funciones. Es empresario y es legislador. Juan Blangino, que es legislador provincial, Hacemos Unidos por Córdoba, es de Montecristo y es de una empresa muy reconocida. Sigue haciendo, a pesar de la política, la actividad empresarial. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Sí, sigo acompañando. Yo a veces no saludo porque lo he hecho completamente informal al programa. Claro, muy bien. Bueno, uno saluda siempre en estas Me ocasiones. parece muy gentil el gesto. Sí, sigo de cerca a la actividad dentro de la empresa. Yo me he criado allá dentro de la fábrica. Soy tercera generación porque mi papá, que fue el fundador de la empresa, y además mi abuelo, por parte de mi mamá, también ha sido mosaísta en alguna parte de su historia laboral. Así que es algo que lo hago con mucha pasión y bueno, también me permite tener una visión de cómo marcha la actividad industrial, económica, en tierra, digamos, y con conocimiento de causa. Además de su función en la unicameral, forma parte de alguna empresa, al margen de esta, de una unión de empresas o alguna sociedad de empresas o colectivo de empresas. Sí, participo en varias cámaras, participo en la Fundación Mediterránea, participo en Fundación EMAGE de Emprendedores, participo en la Cámara ENAC a nivel nacional, en la Cámara de Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Córdoba, también en otras más, pero esas serían algunas de las más, en las que más participo y en las que más estoy en contacto. Bueno, entonces es muy bueno para el programa que alguien reúna estas dos actividades que le permitan tener una visión más de conjunto de lo político, lo empresarial, lo productivo, pero a Nicolás, que hace tantos años lo tenemos en el programa, lo vemos siguiendo invariablemente toda la semana en sus incendiarias críticas al gobierno de la provincia de Córdoba. Y a Yarlora particularmente, con el que se ha ensañado. Y dígame en qué miento. No, yo no le dije claro, que mienta o dice la verdad. Yo le pregunto qué lo impulsa. No, yo digo lo que realmente veo. Y en esa crítica, y bueno, muchas veces uno dice lo que ve y trata de... ¿Cuál es el eco que tiene esa crítica? ¿Cómo? El eco que tiene.
¿Y el la eco? aceptación. El eco, la crítica, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es el eco? Que una provincia que debe 2.700 millones de dólares, que una provincia que es una provincia que la agarraron con el 15% de pobreza y supera el 50%. No te digo el eco, te estoy diciendo el resultado, que es lo que no comparto. Por eso lo digo. Pero esta es la realidad. Dicen que esta provincia está bien gobernada, está bien administrada, cuando paga sueldos que están por debajo del nivel de la pobreza. Uno que trabaja, médico, maestro, seguridad, los jubilados, miseria. Vos tenés memoria, vos te debes acordar cómo nos ganaron la elección prometiéndole el 82% a los jubilados, que nosotros, es cierto, le habíamos hecho el decreto 1777 en aquella época, era decreto. Pensábamos que íbamos a acomodar los números y le íbamos a devolver, no lo hicimos por ley. Cuando ganaron la elección, después con ley le aplicaron los ajustes más grandes que tuvo la historia de los jubilados de Córdoba. Miguel Nicolás, le digo a la gente, no hace falta casi que lo presente el legislador del Juntos por el Cambio, pero básicamente es un radical. Así sí. Podría decir, sí, lo puedo seleccionar así. No tengas duda. Como un radical. No tengas duda. ¿Por qué? Soy un hombre ¿Porque de partido. Juntos por el Cambio existe? No, termina el mismo día que termina la elección. ¿Terminó? Claro. Es decir, cuando las alianzas terminan la elección del día, ese mismo día fenece la elección. Después vos la tenés que volver a inscribir. Por eso ahora estamos tratando dentro de la provincia de Córdoba, tuvimos un locro con el que vos recién le criticabas los dichos. ¿Así lo dijo este hombre eso? No, ¿Lo llamó gordillo allí a Quintero? No. A ver, yo creo que la figura de Quintero en el Ministerio de Gobierno... No, de Seguridad. De Seguridad, perdón, de Seguridad. No hace más que demostrar la incapacidad que tuvo el gobierno de Hacemos Unidos por Córdoba de buscar en un extrapartidario darle el tema a que lo resuelva, porque ellos no lo supieron resolver. Y pienso, y estoy convencido, que Quintero, del cual tengo una especial estima, tampoco tiene las condiciones necesarias para... Yo lo comparo con el doctor Gardía. Se le escapa un tipo de adentro del colectivo. A ver, entonces, yo podría no te digo que lo tienen que ridiculizar, pero... Una serie de actividades que ha cumplido con mucho, me parece, fervor por la dedicación que implique eso, en un tema de la seguridad muy delicado que ya vamos a volver. Y Claudio Oroz tiene, obviamente, sobre la seguridad alguna idea. De muchas otras actividades tiene idea. Sí, yo lo escuchaba con atención a Miguel, a quien le tengo mucho afecto, nos conocemos de hace muchos años. Parece que nos tenemos afecto todos. Pero me llamaba la atención ver solamente el problema de la seguridad en la actualidad. Nosotros arrastramos, y es una gran deuda de la democracia, problemas de seguridad enorme. Ayer, sin ir más lejos, ayer tuvimos una audiencia donde un señor que llegó a ser subjefe de policía en actividad, nombrado por el ministro Aguad, cuando era el gobernador Ramón Bautista Mestre, creo que ya es su cuarta o quinta perpetua. Se llama Carlos Giannicelli. Esa era la figura de la seguridad durante aquellos tiempos, ¿no? Me acuerdo el robo del Banco Nación Laguna Larga, prácticamente organizado por la misma Dirección de Investigaciones de la Policía, que desapareció. ¿No? Yo soy creyente en esa causa y recibió perpetua. Y me acuerdo que metieron presos a algunos, etcétera, y lo que desapareció llamativamente fue el botín cuando llegó la policía. ¿Y quién era el que estaba a cargo? La Brigada Fantasma le llamaban en aquella época. Ya había dejado de llamarse D2, solamente llamaba inteligencia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Creo que la democracia no ha sabido asumir con la seriedad que merece el tema de la seguridad democrática. Que no podemos creer que vamos a solucionar todo este tipo de problemas con la ley del gallinero, con una organización militarizada, sino con una organización profesionalizada. Coño Ferrari, ¿qué ha logrado la democracia hasta hoy? ¿En qué sentido? En todo sentido. Si puede seleccionar uno. No, mucho menos de lo que significa como símbolo la democracia. Primero, es un símbolo.
y luego lo que ese símbolo pueda producir, porque con ser símbolo no alcanza. Vemos que no alcanza. Pero, a ver, ¿qué es lo que no alcanza? No alcanza la democracia, no la entienden la democracia, la practican mal. Ahí vamos sabiendo cuál es el sentido de la respuesta. ¿Sabe qué pasa, doctor? Funciona mal la democracia. ¿Sabe cuál es el peligro? No, funciona mal o no funciona, que es más o menos lo mismo. ¿Sabe cuál es el peligro? Yo ando mucho por la calle. Yo viajo en bondi, viajo en el trolebús, yo escucho a la gente. ¿Sabe cuál es el peligro que me está acosando? Que mucha gente llega a decir con los militares esto no pasaba. Eso me preocupa muchísimo. Está bien, ahora hablar del militar hay que hablar de otra cosa distinta porque no es lo mismo. Pero sin embargo en el espíritu de la gente, o sea, en la impotencia de la gente, en la impotencia del Estado, porque el Estado no se ocupa de la seguridad y de otras cosas tampoco, la gente lo percibe así. La gente hace comparaciones y está en su derecho a hacerlo y no está del todo equivocado. Porque decían, no, ¿cómo le decían? Desodorante, nos mantiene secos y protegidos. La segunda institución con más reconocimiento, según las encuestas, son las Fuerzas Armadas. Antes eran casi la última. Sí, más allá de la última. Han empezado a subir. No, han bajado las otras, doctor. Así es, claro. A la inversa. Y ese subir, porque los otros bajaron, los ha encaramado en la segunda posición. Claro. Y pueden llegar a ser la primera. Y ahí viene la tentativa o tentación, no tentativa, tentación de apropiarse del poder. Claro. ¿Usted cree que se darían condiciones en la Argentina de hoy? No, no creo. No creo porque yo creo que es el único motivo que puede llevar a la gente a moverse, a movilizarse, a compactarse y a pelear. No se olvide de aquel intento cuando Alfonsín tuvo que salir a decir la casa está en orden. ¿Quién reaccionó? Más que nadie. La gente reaccionó. Y eso que fue un conato nada más. Calcule una cosa estructurada. Pero también reaccionaron los dirigentes políticos de distinta extracción. Sí, pero la mayoría lo aunque hizo no tuviesen fuerza. Claro. Pero estuvieron al lado del presidente. Sí. Eso es todos. No había, muy importante. No había diferencia política. ¿Y cuál es la perspectiva, Blandino, que desde el mundo empresario se tiene de lo que está ocurriendo hoy? Porque según algunas encuestas lo muestran como muy entusiastas a los empresarios, a cierto grupo de empresarios, con el rumbo económico del gobierno de Milei. ¿Cómo es esto? Y eso ¿Cómo se explica? Va a depender a quién le preguntes y cómo está, en qué etapa de crisis está inmerso. Porque cuando uno le pregunta a un empresario pyme de la construcción y está sacando cuentas de cuánto tiempo va a aguantar con su gente, cuánto tiempo falta para que empiece a despedir. Ese está con el cronómetro puesto. Y después, bueno, hay grandes grupos económicos que uno observa cómo están avanzando en la posibilidad de adquirir pymes, pequeñas industrias a precio de costo. Y obviamente que una empresa que tiene una espalda financiera para aguantar una crisis económica, de actividad, de recesión, va a tener más chance de sobrepasarse 6 meses, 1 año o lo que tenga que durar. Y cuando empiezan a caer los pequeños comercios o las pequeñas industrias, vengo, busco las mejores y me las quedo. Y eso ya pasó compra en el que 2000, podían en el tener 2001. la tentación de adquirir esos grandes grupos empresarios, ¿qué significaría para los trabajadores de esos grupos? Desde mi perspectiva, no es lo mismo una empresa dirigida por un empresario cordobés, un empresario argentino, que le formado en la empresa. Formado, que la hizo de cero, que le ve la cara todos los días a su gente, que les conoce sus historias, que les conoce la vida, que sabe lo que les pasa en la casa, que un gerente designado desde una casa matriz en no sé qué país, que bueno, no le cierran los números y tiene que tomar decisiones. Y ahí no me toma. queda lo que acaba de decir Blandino, no sé de qué país. Pues, pero pregunto, me tomo el atrevimiento.
No solo por... Este programa es para preguntar. Por tu experiencia, sino que es una familia que tiene experiencia, ¿no es cierto?, en el mundo de los negocios. Desde hace décadas para este lado, a mí me da la impresión que hay una cartelización, ¿no es cierto?, la aparición de grandes monopolios que manejan prácticamente la parte de la carne de la economía, ¿no es cierto?, de la red de distribución, el sistema financiero, ante el cual inexorablemente los pequeños y medianos productores están en grandísimas desventajas. Si encima le votas una ley donde a los grandes inversores de afuera le vas a permitir traer 100 millones de dólares sin decir de dónde vienen, este va a ser la nueva Colombia, o sea, con Petro no lo van a poder hacer, van a venir a hacerlo acá, sabemos quiénes, ¿no? Todo aquel que tenga un capital que tenga que blanquear, si vos venís y traes 100 millones de dólares sin tener que explicar de dónde lo traes, y es prácticamente estás llamando a los traficantes de armas, a los traficantes de blancas, como se les llamaba en la vieja época, o sea, de las redes de prostitución y el narcotráfico, ¿verdad? A que venga a blanquear 100 millones de dólares vengan, sin ningún problema. Que vengan si ya están. ¿Cómo? Que vengan si ya hay están. muchos que están, sí, claro que están. Ahora, el panorama que yo planteo tiene que ver más con ya ninguna pyme, ningún beneficio, nada. Claro, lo que pasa es que el planteo de origen, o sea, lo que está pasando tiene que ver con las decisiones macroeconómicas que se están tomando y la profunda recesión a lo que a eso está llevando las medidas macroeconómicas. Después, bueno, el paquete de leyes, algunos dirán esto me parece bien, esto me parece mal, podemos debatir un montón, pero las decisiones de política económica es lo que hoy están llevando y empujando sobre todo a los pequeños. Porque cuando uno recorre, después sale y camina y recorre los pequeños negocios, una carnicería de un pueblo, un restaurante a la vera de una ruta, hoy ve que hace por lo menos 2 meses que están con la mitad de la clientela o 1/3 de la clientela. Y todavía no, estamos viendo recién la punta del iceberg de los despidos. O sea, hace poquito salió lo de Mave, que es un ejemplo de lo que yo planteaba recién. Porque cuando estaba la familia empresaria cordobesa, eso no pasaba. A mí me tocó vivir, yo soy joven, pero a mí me tocó vivir en el 2002, acompañarlo a mi papá, que en realidad él viajó para conocer cómo se hacen las cosas allá, pero un grupo belga que quería comprar la empresa. O sea, le habían ofrecido comprar la empresa en el año 2002 cuando mi viejo tenía un cajón lleno de cheques que no podía cobrar de empresas constructoras que se habían fundido. Entonces, uno ve eso y uno ve lo que está pasando hoy día y ve un revival de esa época porque las condiciones son las mismas. Los radicales votaron... Déjame agregarle algo de tema. ¿Quiere agregarle algo? Hay empresarios buenos y empresarios malos como en todos los órdenes de la vida. Yo creo que a los empresarios que, por decirle buenos que sean, hay que darles toda la ayuda posible, porque son ustedes los que generan mano de obra que no le cuesta al gobierno o al Estado. Y acá lo que hay que generar es trabajo. La única forma de salvar la pobreza es trabajando. Y esto hay que, por eso le digo, no se malinterprete lo que digo. Creo que a las grandes empresas, a los pequeños empresarios, a las pymes, hay que ver cómo le damos una mano porque son los generadores de trabajo. Con esta ley que contribuyó el radicalismo a votar y que ha generado ya un desprendimiento de 11 legisladores presididos por manes de la provincia de Buenos Aires en disconformidad con la conducción de Loredo. Como hay legisladores del kirchnerismo que la acompañaron. Y vas a ver lo que va a haber, 3. Carlos. 6. Y vas a ver lo que va a haber ahora en la Cámara de Senadores. Lo que quiero decir, creo que la gente, el electorado que se expresó, tenés años de experiencia. ¿Alguna vez viste un presidente de la República que 5 meses de gobierno no haya tenido una ley? Es la primera vez que lo he visto. No existe una ley que haya puesto este gobierno. Ahora, a la alianza con la reforma laboral y la famosa Banelco, bueno, pero escucha, se le armó un escándalo increíble. Y hoy por hoy, la Banelco es un chiste pachico de jardín de infante. La guita que se está moviendo, las voluntades que se están comprando, los gobernadores que se han puesto en venta. En el tema laboral, que muy ¿Cómo eso? Que se hizo costumbre.
La Banelco la tuvieron Muchacho, todo. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Puedo decir algo? Y termino, Carlito. El tema laboral. Como hombre de la Unión Cívica Radical, ustedes saben bien lo que pensamos nosotros como Unión Cívica. Pero creo que hay que hacer algún tipo de modificación. ¿Por qué, Nicolás? Hay 6 millones, y corríjame, hay 6 millones de trabajadores que están en blanco. ¿Cuántos hay en negro? 8 millones. Quiere decir que la balanza, esto que está... No le quiero llamar fracaso, pero quiero decir que si esto crece, 8 millones contra 6 millones, va a seguir bajando y vamos a seguir con el trabajo, con el trabajo precario. Creo que hay que darle una solución. Un gobierno como este, el nacional, el Poder Ejecutivo, que según lo que ha dicho Nicolás, no tuvo una ley hasta pasado mucho tiempo. No tiene la mayoría parlamentaria para lograrlo. Es solamente el Poder Ejecutivo y punto. Es obligación de los grupos parlamentarios, para no hacer caer ese gobierno, apoyarle la iniciativa o discutirla. Yo le voy a contestar groseramente con una pregunta. ¿Cómo no? ¿Está prohibido el uso del decreto de necesidad de urgencia? No. ¿Está permitido que se aplique? Sí. Y ahora, si a mí me atan las manos y tengo ese recurso, más que estúpido voy a hacer si no lo uso. Me parece, ¿no? En un país controvertido políticamente como este, que está desparramado todo el espectro político, dígame un partido que tenga uniformidad de ideas. Uno. No le pido 2 o 3. No. Uno que tenga uniformidad de ideas. Que sea auténticamente como los principios que lo crearon. No hay uno solo, todos se mezclaron. Y al mezclarse no puede conseguir algo coherente de una mezcla así. Perdón, ¿los partidos se mezclaron o los intereses que representan esos legisladores, representantes de esos partidos, tienen que respetar para cuidar su terruño? Y cada uno cuida su lote, ¿no? Cuida su terreno. A Santiago del Estero, por ejemplo, lo han premiado dándole la final que juegan el día domingo. Y están muertos de hambre a 50 metros del estadio más grande de Sudamérica. Esas son las incoherencias que no entiendo. Más que grande, el más lujoso. Sí. Perdón, pero no es estructural, Goño, porque a mí me parece que, primero, tenés un oído selectivo, porque casi el 70% de la población argentina ha nacido en democracia. Por lo tanto, y también memoria selectiva. Está bien, todos, y en alguna medida todos la tenemos, no es una crítica. Casi el 70% de la población argentina ha nacido en democracia, por lo tanto, mal puedes escuchar en el ómnibus o en el trolebús, con los milicos estábamos mejor, porque no lo vivieron con los milicos. Porque si lo hubieran vivido con los milicos, el 60-70% de las personas no dirían eso. ¿Pero sabés cuál es el problema? Que la mayoría de los que hablan de los milicos son los que tocan de oído ahora. Un pendejo de 20 años no me puede decir a mí. Pero hablan de Milei, que en realidad... Si no lo conocen. Hablan de Milei, ¿no es cierto? Pones el discurso del 2 de abril de Martínez Dios, al mismo tiempo del discurso en la legislatura, en la apertura de sesiones del 1 de marzo, y lo va poniendo en secuencia, y dicen exactamente lo mismo. Este es un país que repite sus tragedias, ¿no es cierto? Y guarda, solamente estoy diciendo Milei. Lo pone a Dromi hablando en su discurso de las privatizaciones cuando el presidente era Carlos Saúl Menem, y van a escuchar 3 versiones que hemos vivido. No es nada nuevo lo que está sucediendo en el país. Es los grupos concentrados de la economía nacional y, obviamente, los monopolios internacionales con un sistema financiero que se rige por una ley que aprobó Martínez Dios y que todos se llenaron la boca, Alfonsín se llenó la boca, todos se llenaron la boca, Cristina se llenó la boca, todos se llenaron la boca. Nadie la tocó. Y es una rifa, todo lo que tengamos o provengamos de familias de industriales o comerciantes, sabemos cuánto se vende en negro en este país, ¿verdad? Y lo que se vende en negro y no se declara, ¿qué hace? Tiene un corredor de economía negra, ¿no es cierto? E inexorablemente tiene una institución bancaria que se lo blanquea. ¿Y cómo se lo blanquea? Lavándolo, ¿dónde? En el extranjero normalmente, ¿sí? Dicen que hay 220.000 millones de dólares de argentinos en el extranjero en este momento. El presidente de la República responde al
estereotipo clásico del político argentino o es un sujeto completamente diferente que puede generar o no, por sus extravíos, a veces, con sus insultos, con sus reacciones muy intempestivas, un tipo de adhesión y hasta de júbilo en algunos sectores, sobre todo sectores jóvenes, que tienen que ambientarse al mundo de la democracia y del disenso. Ahí no hay disenso. Claro. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que es una persona que sale fuera de los esquemas por ahí que estamos acostumbrados de ver en la política, que no le importa nada subir una imagen que pueda dañarle la sensibilidad a una persona con discapacidad, que no le interesa qué puede hacer con su accionar, o sea, el daño que puede generar con las cosas que hace. Creo que eso en la política, no estamos tan acostumbrados a ver eso en la política. A su vez, las formas, la manera de hacer política, y creo que también responde a un nuevo modelo. Cuando yo lo escuchaba recién y decía de las vueltas que tiene esto en la Argentina, yo creo que esto también tiene unas vueltas a nivel mundial, porque si uno observa, en el mundo está pasando lo mismo. O sea, quizás Argentina sea un poco la punta de lanza de una vuelta de la ultraderecha a nivel internacional, y vamos viendo cómo en otros países estos movimientos de extrema derecha van cobrando cada vez más fuerza y tienen al presidente de Argentina como su referente hoy día. Por eso escuchamos tanto que dicen de tal país lo quieren premiar, en tal país lo invitan para dar una conferencia. Bueno, pero tiene que ver con el mismo fondo de ideas y con la misma manera. Curioso. Desde una perspectiva, creo yo, que supo entender una realidad argentina, un hartazgo y un cansancio de la política tradicional, que creo que la política tradicional tiene que dar un salto de calidad para una nueva política, una nueva manera de hacer política, y además que fue el que mejor supo entender la nueva realidad en las redes sociales y esa manera directa quizás no la comparto a la forma, pero sí la manera directa de llegar a la gente respondiendo directamente de sus redes sociales, que es lo mismo, por ejemplo, que hace el presidente Nayib Bukele en El Salvador. Hay algunas diferencias apreciables con Nayib Bukele. Hablo de la parte de comunicación, todo el resto estoy totalmente de acuerdo. Bukele venía de una militancia, primero en grupos llamémosle de extrema izquierda, militantes de la guerrilla, y después fue subiendo, fue intendente. Bueno, sería muy larga la diferencia. Mira, yo, Carlos, creo que, escuchándolo los que me precedieron, yo creo que la ciudadanía, tanto argentina como la ciudadanía argentina, ha votado en su expresión y ha buscado el consenso. Te digo porque está tan mal la situación del país que creo que la gente le ha dicho, bueno, muchachos, siéntense y entre todos acomodemos este caos que está viviendo la República Argentina. Pasó en la nación y pasa acá en la... Nos tenemos que ir a la pausa. Hemos buscado el consenso con este perfil de presidente. Se lo pregunto a ustedes, piensen mientras están tomando mate o lo que estén haciendo. El amor pueden estar haciendo. Bueno, me resulta bastante raro que estén viendo este programa. Ya volvemos. Las mujeres no somos víctimas. La violencia no tiene género. El Consejo Deliberante de Córdoba es tu casa. Queremos, junto a los concejales de todas las fuerzas políticas, escucharte y crear con vos las ordenanzas que mejoran la vida de los vecinos de la ciudad. Súmate a dialogar. Te esperamos. www.cdecórdoba.gov.ar. Consejo Deliberante de Córdoba. La casa propia debe ser prioridad y desde hace 41 años, Cooperativa Horizonte te facilita el camino a través de su sistema seguro, accesible y flexible. ¿Querés saber más? Seguinos en las redes sociales, recorre nuestras viviendas, conoce los detalles de nuestro sistema, lotes y ubicaciones disponibles y las informaciones más recientes. Horizonte, los pies sobre la tierra. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba.
Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Elegí cambiar. Elegí los planes de salud del Hospital Italiano y obtené un 30% de descuento por un año en tu cobertura y la de tu familia. Accedé sin órdenes en Nico Seguros a todos los servicios del Hospital Italiano y de su red integrada de salud. Llama al 0810-333-9701 o ingresa a planeshi.com.ar. Planes de salud del Hospital Italiano. 120 años cuidando la salud. El agua es un recurso indispensable para la vida y se está agotando por las malas acciones y la inacción del hombre que provocaron los cambios climáticos. En San Francisco cada habitante consume un promedio de 465 litros de agua por día, cuando lo recomendable son 260 litros. Seamos más responsables. Cuidemos nuestra fuente de vida, el agua, porque cuidar el agua es cuidar el planeta. Y esa es una responsabilidad de todos. En San Francisco el progreso sigue porque tenemos pasión por hacer. Gobierno de la Ciudad de San Francisco. La casa propia debe ser prioridad y desde hace 41 años, Cooperativa Horizonte te facilita el camino a través de su sistema seguro, accesible y flexible. ¿Querés saber más? Seguinos en las redes sociales, recorre nuestras viviendas, conoce los detalles de nuestro sistema, lotes y ubicaciones disponibles y las informaciones más recientes. Horizonte, los pies sobre la tierra. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. El Consejo Deliberante de Córdoba es tu casa. Queremos junto a los concejales de todas las fuerzas políticas escucharte y crear con vos las ordenanzas que mejoran la vida de los vecinos de la ciudad. Súmate a dialogar. Te esperamos. www.cdecórdoba.gov.ar. Consejo Deliberante de Córdoba. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. La derecha rancia, continental, bolsonarista. Si los zurdos supieran de economía, no serían zurdos. Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? Bueno, los llamados grupos progresistas que parecen estar descerebrados. Sí. ¿Qué pasa con eso? A ver, la progresia en la Argentina en general... Sí, circunscribió primero que es un término tan laxo, o sea, que, por ejemplo, en la década de los 80, todo lo que era la juventud radical y que comulgaba con el peoncín, se le decía que era el sector progresista del radicalismo, ¿no es cierto? Como así la JP en la época de Perón, era el sector progresista del peronismo, o algunas organizaciones determinadas en el sector progresismo durante la etapa de Néstor y Cristina. La verdad es que creo que de tanto golpearse la cabeza, sí, en alguna medida tiene usted razón, su discurso ha quedado bobo. Pero también tiene que ver con cómo vemos el mundo, ¿no es cierto? Desde la caída del muro de Berlín, que muchos, si no lo vieron en TikTok y no lo vieron en una red social, no tienen la más remota idea que el mundo estaba dividido en dos. Y nosotros siempre hablamos
por todo el mundo, pero somos solo un tercio, el discurso europeo, occidental, ¿no? Hay 2/3 de la humanidad que no conocemos, no tenemos idea de sus costumbres, y hablamos por ello nosotros, ¿no? Pero Europa fundamentalmente, y subsisten Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, crearon el estado de bienestar para que no hubiera revoluciones comunistas, que era el que estaba del otro lado, ¿verdad? Si bien era un sistema totalitario, estalinista, yo diría muy parecido al nazismo, pero había vendido una muy buena imagen como una alternativa económica, social y cultural al capitalismo. Borrada esa barrera y venida la globalización, hoy por hoy el capital en el mundo está desatado, no tiene nadie que lo ate. La única y férrea oposición que tenía, entre comillas, era la existencia del Estado, que le exigía en alguna medida respetar ciertas reglas de juego, porque si no vamos a volver a que las mujeres y los niños trabajen de lunes a lunes, junto con los hombres, en horario de 10 a 12 horas. Y no hay nada. Es más, las reformas laborales que se están escuchando no lo dicen por ahora, ¿no? Pretenden ir derrotando poco a poco a esos esquemas para lograr de nuevo ese tipo de explotación. Lo que está perimido es el sistema. Esa es mi visión. ¿Usted en algún momento ha pensado, por los recientes acontecimientos que se siguen sucediendo en Estados Unidos, la toma de universidades por grupos pro-Palestina y pro-islámicos, etcétera, en el corazón del capitalismo? Eso no lo va a modificar nunca. ¿No vamos a modificar nunca que lo tomen? No, claro, ¿o no vamos a modificar nunca? Las intenciones no las pueden modificar nunca, porque las generaciones van cambiando, pero van llevándose a la rastra un montón de antecedentes que son imborrables. No le puede cambiar la mentalidad. Se van renovando. La mentalidad, de los que la toman a las universidades. Claro. Y, o sea, las herencias políticas, las herencias ideológicas son permanentes, no sé, son parte del ADN del ser humano, en la mayoría de los casos. Usted no va a tener, si usted es hombre de izquierda, no va a tener descendencia de la derecha. Puede llegar a tener un mínimo y a la inversa también. Eso es inmodificable. Yo no tengo ninguna esperanza de que se unifique, al contrario, sería muy aburrido. El peronismo de Córdoba, no sé cómo llamarlo, porque tiene tantos nombres. Bueno, al final llamémosle el peronismo oficial o justicialismo, lo que sea. ¿Dónde está en el orden nacional hoy? ¿Dónde estamos en el orden nacional? Y a nivel cuesta porque lo que uno observa a nivel nacional es que, bueno, primero que hay una reconfiguración del tablero del justicialismo a nivel general, a nivel nacional. Es decir, empiezan a aparecer diversos referentes con los gobernadores a la cabeza, con Martín Yarur a la cabeza, con Axel Kicillof, con algunos dirigentes que van expresando una voz también alternativa a lo que uno va escuchando por ahí de quien tiene que tener una responsabilidad de gobierno, como son los gobernadores. Caso, por ejemplo, yo lo nombro mucho a Guillermo Moreno, que un poco expresa las ideas que quienes somos justicialistas más de base, digamos. Clásicos. Clásicos, vamos a llamarlo, exactamente. Son como algunas de las voces que escuchamos y que creemos que tenemos que retomar esas banderas, ¿no? Entonces, en todo ese reordenamiento, creo que es cuestión también de ir esperando cómo se van dando los sucesos, ¿no? Porque quien lleva la iniciativa política claramente es el gobierno nacional, y en eso el justicialismo también se va broquelando también en las defensas de las conquistas, como fue la multitudinaria marcha del 24 de marzo, como fue la última marcha en defensa de las universidades. Hemos tenido una gran presencia del peronismo de Córdoba acompañando esas marchas, y creo que es un poco, hoy la posición de Córdoba es defender las banderas que creemos que no deben ser atacadas y que deben ser sostenidas por este o por cualquier gobierno. Nicolás, el radicalismo que dice está en gestación un movimiento de repudio de Loredo, de ruptura, una discusión interna. El radicalismo está viviendo. Usted debe haber pasado por
100 disputas internas. Algunas menos. ¿Menos? 50. Bueno. Le han dejado un sabor amargo y a veces es su triunfo. Es la política. Y al radicalismo le está pasando lo que le pasa, como recién le escuchaba a Argoño. Y a los que le está pasando a todos los partidos políticos. Acá en Córdoba, cuando vos le hiciste esa pregunta del justicialismo, y que dependemos del buen humor que tenga el presidente de la República. Después de 24 años de gobierno, Córdoba depende del buen humor. Antes dependía de Nación Dependiente, Córdoba, de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora depende del buen o mal humor que tenga Milei. Y es una situación que está viviendo. Yo no creo que otro encarne más el radicalismo de Córdoba que Schiaretti, me parece. Se presentó a nivel nacional, sacó un 7%, que no es mucho, pero tampoco es poco. Yo creo que el peronismo está buscando cómo mantener esta provincia de Córdoba, que le está costando. Y el cierre de los grifos, porque esto lo está haciendo este gobierno nacional, está poniendo en caja a todos los gobernadores que por ahí gastaban más de lo que entraba. Y yo siempre te digo, tengo en la escuela de Ramón Bautista Mestre, cierto, y un día le dije, doctor, guarda que las cosas están jodidas. Miguel, ¿cuál es el problema? Yo voy a gastar lo que entra. ¿A qué le vamos a dar prioridad? A la salud, a la educación, a la seguridad. Entonces, todo depende de dónde vos veas. Yo creo que el perfil del radicalismo, y estamos teniendo diferencias, los vamos a juntar ahora el 10 y el 11 en Villa Giardino. Sé que ahí vamos a sacar. Lo primero tenemos que arreglarle la casa para poder seguir adelante. Pero la situación no es fácil, Carlito. ¿Cómo se diseña el país? Pero a ver, mira lo que vos decías, lo que discutías con Ramón Bautista Mestre, lo conozco de mi infancia. Recién en un programa anterior estaba... Padre, ¿no? Estamos hablando de Ramón Bautista. Sí. Junto con el Tano Sapia, Raúl Ford, todos amigos de mi padre que me querían hacer hincha de Universitario, así que me llevaban a la cancha todos los sábados. Yo quería ser hincha de Belgrano y no había vuelta que darle. Pero te quiero decir, lo conozco. O sea, sé también de su pensamiento, que en algún momento también tuvo inclinaciones hacia la izquierda y luego se fue moviendo progresivamente hacia el pragmatismo, digamos, ¿no? Los tiempos. Pero bien, aún dentro de las enormes diferencias que podría tener con él, mirá lo que vos acabas de decir. Con lo que a mí me entra, yo me encargo de salud, educación, seguridad. Bien, acá, primero, tenemos un mandato de 1994 incumplido, que lo primero que dice que tenemos que hacer una nueva ley de coparticipación federal, porque los impuestos directos los ponen las provincias, y mucho más cuando le dieron los recursos naturales. Entonces, la plata que recibe el Estado Nacional es nuestra, de cada una de las provincias. No se hizo ninguna reforma a la coparticipación, por un lado. Y las guitas, ellos, la que entra, se la están repartiendo entre lo que iban a atacar, a la casta, ¿no? Le están aumentando los sueldos de forma astronómica hoy. Un integrante del directorio de YPF, para privatizarlo, gana 70 millones de pesos, $70.000, ¿no? Cuando un trabajador tiene un salario mínimo vital y móvil de $200. Pero entonces, no va ni para salud, ni va para educación. Sí va para seguridad, pero va para seguridad justo tratando de violar el principio básico en el que se basó Alfonsín para que en ese balcón del cual vos hablabas, cuando hablabas con Goño hace un rato, cuando el partido militar, que todavía era fuerte, le quiso hacer un golpe, ¿no es cierto?, todos estuvimos de acuerdo que la ley de seguridad interior es una cosa y la ley de defensa nacional es otra. Siempre los yanquis nos han presionado para que esto vuelva a ser lo mismo, como es en Colombia, por ejemplo, o era en Colombia hasta hace un tiempo, o es en muchísimos lugares de Latinoamérica, que es que las Fuerzas Armadas intervengan en la seguridad nacional y no la fuerza de seguridad. Y resulta que la plata que le estamos poniendo en seguridad es para que esta base de la democracia, que nos pusimos todos de acuerdo, esa seguridad sea en base de romper este acuerdo básico de la democracia, que fue junto con esto y el nunca más, por lo menos, en lo que nos pusimos de acuerdo todos.
¿no? Bueno, pero yo lo puse de ejemplo a Ramón Bautista Mestre, no este gobierno. No, ya sé, pero yo te estoy diciendo, mira lo que pasa con este gobierno. Digo, para que la tenga clara. Ese diseño, Mestre, en el 99 perdió con De la Sota, cuando fue solo como candidato a gobernador y vice en diciembre. Carlito, y durante 6 meses tuvimos la mayoría en la Cámara de Legisladores y nunca le faltó una ley a José Manuel de la Sota. Hasta el presupuesto provincial le aprobamos nosotros teniendo la mayoría. Mira si se respetaba la democracia en aquella época. Ya hizo usted una caracterización muy dura de todo. A mí me gustan las caracterizaciones duras. Entonces, yo tengo una pregunta pendiente, doctor. ¿Tiene una pregunta pendiente? Sí, ¿A mí? No, en ¿O a todos? No, a plantearla, no, hágala. Usted es que sé, maneja. yo no soy panelista. Yo a veces, manejando eso lo he chocado más de una vez, pero para evitar eso. Tenemos problemas acuciantes, terribles, urgentes. ¿Tenía o tiene? No, tenemos, la sociedad, y más en Córdoba. Ahora, yo no entiendo por qué esa inclinación al maquillaje, a la pintura, al embellecimiento, cuando vemos gente que no come, cuando vemos gente que no estudia, cuando vemos gente que está con dengue porque invirtieron en publicidad en vez de invertir en prevención. Tenemos delincuencia porque se gastó más en publicidad que en mecanismos para prevenir la delincuencia. No entiendo. Me parece que o el gobierno es suicida o la gente boba. ¿Por qué tenemos que sufrir eso y endeudarnos como nos estamos endeudando en la provincia y en el país? La provincia tiene una deuda impagable. Yo le cuento un solo detallito. Fueron a Kuwait. Yo en Kuwait tengo muchos amigos, afortunadamente. Del Emir para abajo y me enorgullezco de eso. No, hágale saber a la gente que tiene a su hermano. No, hace 44 años por eso, que allá por eso le digo. Es capo, sí, bueno. Porque la gente se va a preguntar, ¿y qué hace este hombre trayendo el ejemplo de Kuwait? Es que el hermano vive en Kuwait. Allá fueron a pedir un préstamo de $50 millones. ¿Sabe cuánto le demoraron? 10 minutos. Hace 4 años que creo que la provincia no pagó ni un peso. Debe haber pagado algo. Fueron a pedir otro préstamo hace poco, de 100 millones, se lo dieron también. Entonces, si se van a cebar con un sistema así, el problema es que esta gente alguna vez se va a ir o van a cambiar. ¿Y quién va a pagar eso? Nosotros vamos a pagar. ¿Sabe una cosa? Ya le estamos pagando. Siempre tenemos la tarifa más alta del país en electricidad que no sirve porque se corta cada 2 por 3. Tenemos un sistema de salud que hace agua por todas partes, pero tenemos calles pintadas, tenemos parques, tenemos plazas. ¿De qué carajo me sirve la plaza? Tuvimos también un legislador radical asesinado por meterse con IEPEC. ¿Cómo? Y tenemos también un legislador radical asesinado por la espalda en la puerta de su casa por meterse con IEPEC y no justamente en gobierno ni de la Sota ni de Schiaretti. Claro, eso no, cuando la justicia y la ciencia lo comprueban, ¿no? La corrupción la tuya es parte de un rumor. La tuya es parte de un rumor. No se comprobó que fuera eso. No, perdón, hubo una condena. Uno de los últimos que vio con vida a la víctima fui yo, en la puerta de la Casa Radical. Yo fui uno de los últimos que lo vi. Y no llevaba ninguna carpeta y se iba para su casa, al margen. Se lo dije al juez y el juez nunca me llamó. Al margen. No llevaba ninguna carpeta. Pero ¿estás de acuerdo que la corrupción es estructural o no? ¿Cómo? ¿Estás de acuerdo que la corrupción es estructural o no? Porque a Lisandro de la Torre casi le pegan un tiro por meterse con los milicos que habían comprado Campo de Mayo bien corruptamente, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos ahora? Alvear se dedicó a destrozar todo lo que había hecho Irigoyen, ¿no? De la falta de recursos de la nación a la provincia. Este es un tema que a ustedes los acucia. Supuesto, claramente. Yo, voy escuchando todo. Yo lo que tengo para decir es que este gobierno provincial lleva más de 20 años con superávit fiscal. Eso está a la vista, están los números. Con un programa de infraestructura, de desarrollo de infraestructura que también está a la vista. Hoy en los pueblos, en los más recónditos pueblos del interior provincial se están conectando al gas natural. Pero el cemento no se come. Ahora, con el cemento se desarrollan las industrias, se desarrollan trabajos, se desarrollan todos los días. Dile que si le puedo hacer una pregunta. Sí, vos decís que tienes superávit. Recién me escuchaba hablar de tu abuelo, tu viejo. Si tenés superávit, ¿por qué pedís prestado?
A ver, vos me decís que tiene superávit la provincia. Miguel. ¿Y por qué piden plata entonces? ¿En serio me estás preguntando eso? Sí. ¿En serio? ¿De verdad? Sí, porque me lo enseñó mi abuelo así. Bueno, ¿sabés qué me enseñó mi viejo a mí? Sí. Que cuando no tenés para comprar una máquina, para desarrollar una inversión, va y toca las puertas a ver quién te puede dar una mano. Está bien, pero vos me decís que tenemos estamos superávit. hablando de que son obras. Pero vos me decís que tenemos superávit. Que no, la pregunta mía que no es que salen vos decís... dos monedas, Miguel. A ver, entonces estamos hablando de que... La pregunta, ¿sabes por qué la hago? Porque cuando Schiaretti antes de irse, se lo estoy haciendo, dijo que había 932 millones de superávit. Y ahora salió a pedir, y ahora, 500.000 millones de pesos. Entonces yo digo, si tenés el superávit, ¿para qué pedirlo? Bueno, Miguel, pero esa pregunta es desde el desconocimiento de cómo se van calzando los pagos, cómo se van calzando las cuentas fiscales. O sea, esa pregunta que me estás haciendo es desde un desconocimiento de cómo funciona un plan de inversión. Esa es la realidad. No, porque nosotros para vos hacemos poder desarrollar un plan de inversión de miles de millones de ¿Por qué dólares... no puede hacer inversión con recursos propios? Yo, la verdad que bueno, creo que... Eso que estás planteando, Miguel, no existe en ninguna parte del mundo. Quizás en tu mundo exista, pero no en el mundo que todos nosotros estamos tocando, ¿no? Porque me parece que la experiencia histórica tiene que servirnos. Perdón, para que quede claro. No basta con el superávit para hacer eso otro emprendimiento. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Y vos tenés superávit. Cuando te quieren vos comparar, tenés un plan de además, inversión. La economía de una familia con un Estado es uno de los ardides más fáciles que existen en la política burguesa. Pero una familia argentina. cuando tiene que ampliarse, o sea, si vos vas a hacer una ruta que es obvio que la vas a pagar en varias generaciones con un préstamo, no la va a pagar de tu bolsillo. No, pero eso no es lo que está en discusión, porque en realidad lo que sucede con el menemismo tardío, que es lo que gobierna en Córdoba, desde que asumió de la Sota con Camerat, un condenado, no sé si todos se acuerdan, que asumió como vicegobernador y después quebró la municipalidad como intendente, el señor Camerat, era el vicegobernador de la Sota, ¿no? Y el maridaje con la Fundación Mediterránea, la aparición de un diputado nacional que se llamaba Domingo Cavallo, desde Córdoba, como diputado de Córdoba, marca una trayectoria, pero que es una trayectoria que por otro lado también tenemos a nivel nacional. La deuda a nivel nacional como la provincial es impagable, tiene razón Goño. ¿Sí? Pero, pregunto. Perdón, impagable por el Estado, pero nosotros le estamos pagando. Nosotros estamos pagando intereses porque después renuevan, ¿no es cierto? Y ahora como no nos presta nadie, lo único que hacemos es pagarle al FMI, porque a los privados no le pagamos y en cualquier momento vamos a tener default. Pero la pregunta es, esto que nos pasa a nosotros en pequeño y nos significa que no nos preste nadie, porque en realidad tenemos empresarios, no me refiero a ustedes, pero me refiero a los empresarios en general en la Argentina, que le encanta pedirle obras, ¿no es cierto?, o pagar para ganar obras cuando las licita el Estado, y le encanta llevarse las ganancias afuera, ¿no? Y cuando están en crisis, como los bancos, le piden guita en el 2001 al Estado. ¿Quién crees que pagó el corralito y los dólares que quedaron en el corralito? Y los intereses vencidos, ¿quién lo pagó? No, ¿quién lo pagó? Todos los argentinos lo pagamos, no los bancos. Bien, y tenés el ejemplo de la potencia hegemónica mundial. 3 PBI enteros debe Estados Unidos. China se pelean para la gilada, o sea, para los que creen que todavía el capitalismo es posible. Claro. Se pelean China y Estados Unidos. ¿Saben quién es el dueño del 30% de la deuda externa de esos 3 PBI enteros que tiene Estados Unidos? ¿De esos bonos de deuda? China. O sea, China sale al mercado internacional y vende $1 cada uno de esos bonos que vale 100 y Estados Unidos quiebra. ¿Por qué no quiebra? Porque este sistema necesita ya no más de seres humanos, necesita de consumidores. Y nos han metido la idea que además meritocráticamente vamos a llegar a consumir como los otros, sin darse cuenta, como hablábamos recién con él, que Milei se los ha dicho en la cara, mientras nos entretiene con TikTok y todo lo demás, te dijo en la cara, este país va a vender petróleo, va a vender litio, va a vender productos agrícolas, ¿sí? Y minerales raros. Bien, cuando ustedes sumen eso, ¿no es cierto? En el sistema financiero, suben eso,
Nos quedan 20 millones de habitantes en este país que no tienen lugar ni para trabajar ni para vivir. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vendemos? ¿Qué va a hacer el nuevo Mussolini que tenemos? Eso que estás diciendo, yo ya estoy escuchando de empresarios industriales que están yendo afuera a ver qué van a traer importado. Porque ya no les cierra la ecuación con este esquema para seguir fabricando en el país. O sea, vamos hacia ese camino. ¿Qué vendemos nosotros? Nosotros, si quisiéramos, podríamos vender lo que quisiéramos al mundo, dependiendo de las condiciones macroeconómicas en las que estamos inmersos. Nosotros desde Blangino, desde Montecristo, hemos logrado vender un producto que es inexportable como una baldosa, que es más caro el flete que el producto final, lo hemos logrado exportar. O sea, también ahí necesitas condiciones para poder exportar y, por supuesto, puertas adentro de las empresas. Creo yo que también nos debemos, muchas empresas, muchos empresarios se deben una mejora en la competitividad, en las condiciones intensas. Pero una pregunta, Goño. Goño, en Kuwait, la nafta casi es gratis, ¿no es cierto? Virtualmente. Virtualmente es gratis para los ciudadanos de Kuwait. Porque Kuwait produce petróleo, ¿no es cierto? Y lo exporta. Nosotros producimos comida. Acá tendría que ser gratis la Nosotros soja. producimos comida. Podríamos producir comida para 400 millones de personas. Porque la comida está al precio de Nueva York. Porque nuestros burgueses son unos ladrones. No siempre. Nos vamos, la gran mayoría. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias a vos. Hasta la próxima. Creemos en la libertad. ¿No pueden decir que este señor pone en peligro la patria? Basta.